Del sistema respiratorio entonces está lo que son los pulmones y las vías respiratorias, que serían las fosas nasales, lo que sería la laringe, la faringe, la tráquea y los pulmones. Esto van a distribuir lo que es el oxígeno de las células al organismo, de las cuales van a recoger el dióxido de carbono. Para hacer esta función entonces están los 4 fenómenos de la respiración, que serían los siguientes. Es el movimiento del aire hacia los pulmones y desde ellos, que es la respiración y ventilación, el intercambio de oxígeno del aire inspirado por el dióxido de carbono en la sangre, que es la respiración externa, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células mediante el transporte de gases, y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células, que es la respiración interna. Para hacer el proceso de ventilación, que es la entrada y salida del aire, entonces el cuerpo utiliza estos elementos, que son la caja torácica o costal, los músculos intercostales asociados, el músculo diafragma y el tejido conectivo elástico pulmonar. Bueno, el primer órgano. Entonces tenemos la cavidad nasal o las fosas nasales, divididas en la mitad derecha e izquierda por el tabique nasal cartilaginoso. No es más que un cartílago hialino. Ese es el que va a dividir los dos orificios, ¿no? Y óseo, en la parte ya inferior vamos a encontrar hueso nasal. Cada mitad de la cavidad nasal está limitada en la parte externa por una pared ósea y su parte cartilaginosa de la nariz. Bueno, vamos a encontrar también un epitelio olfatorio. En la vía respiratoria, lo que llaman epitelio olfatorio o epitelio respiratorio corresponde a un epitelio pseudoestratificado con con cilios, porque ahí hay secreción mucosa por las células caliciformes que están dentro de este epitelio. Entonces los cilios, recuerden que como están más pegados, el movimiento en forma de onda ayudan, cierra la puerta, gracias, ayudan a trasladar el moco. ¿Listo? Entonces sería un epitelio pseudoestratificado con cilios. Espero que llegue la compañera de cilios. ¿Listo? Y en ese epitelio entonces siempre vamos a encontrar células caliciformes. Bueno, ahí en las fosas nasales entonces el epitelio olfatorio tiene estas células, que son las células basales, las células olfatorias, que son las neuronas bipolares, precisamente para percibir, son receptoras del olor, y células de sostén o sustentaculares. Bueno, este es de un libro. Mire que el epitelio pseudo ahí no se ve muy bien, ¿no? Pero sí se le ven los cilios acá al final. Se supone que hay cilios y vesículas olfatorias que no se logran identificar ahí. Bueno, esto es un conducto, porque también vamos a encontrar en lo que son las vías respiratorias glándulas de tipo acinar seromucoso, y en este caso acá hay un corte de fascículos de nervios, se le llaman nervios olfatorios porque van a unir con los receptores, ¿cierto? Con las neuronas bipolares. Bueno, esta es otra fotografía. Acá sí tenemos las dos cavidades, ¿cierto? Y en el medio el cartílago hialino. Si acercamos esta parte, vamos a ver que ahí sí se ve bien el epitelio pseudo. Mire que es un epitelio pseudo estratificado con células caliciformes, que son los punticos blancos que vemos ahí. Esto es laxo, más o menos por acá, denso irregular, aunque no se logra ver muy bien. Y ya en la parte interna lo que sería el cartílago hialino. En la otra parte también vamos a tener los mismos componentes. Hay las glándulas que me olvidó nombrarlas, que son del tipo acinar seromucosa. Esos serían entonces los componentes de las fosas nasales. La siguiente, nasofaringe. La nasofaringe o la faringe como tal va a estar revestida por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Pero la plaquita que vamos a ver es una transición de la parte nasal a la parte de la faringe. Entonces va a venir de epitelio pseudoestratificado, como pueden darse cuenta,
y va a haber un punto de transición preciso donde está el pelo indicador a estratificado escamoso. No ¿Listo? queratinizado. Dime. ¿Queratinizado o no queratinizado? No queratinizado. Queratinizado. Dime. Sí, sí, tranquilo. Bueno, les estaba diciendo que la plaquita que van a ver, que es esta misma, es una transición de nasofaringe. Quiere decir, va a haber el epitelio olfatorio y el epitelio que reviste la faringe, que sería un estratificado escamoso. Entonces viene epitelio pseudoestratificado con cilios, células caliciformes, ahí se ven, que acá está el punto de transición a estratificado escamoso. ¿Listo? Debajo que vamos a encontrar laxo, está escaso, ahí se ve, denso irregular, glándulas cerosas y mucosas, seromucosas de tipo acinato. ¿Listo? Bueno, esta nasofaringe está cerca a lo que sería la amígdala faringea. Entonces, también se pueden acá, lástima que no está en menor aumento, por acá verse elementos de linfoides, o sea, linfocitos, acumulaciones de linfocitos por esta parte. También es común ver. Bueno, otro elemento que está acá en esta placa, después del punto de transición, observen, músculo esquelético. Profe, ese tejido irregular es denso fibroelástico. irregular. Denso irregular es fibroelástico. Este no especifica, pero creo que es colagenoso. Sí, porque ahí no creo que tenga la función de expansión. Bueno, siguiente, laringe o caja de voz. Esta tiene a su cargo la fonación, prevención de la entrada del alimento, líquidos al sistema respiratorio, situada entre la faringe y la tráquea. Es un tubo cilíndrico corto, rígido. La pared de la laringe está reforzada por varios cartílagos hialinos y cartílagos elásticos. ¿Qué quiere decir? Entonces que tiene los dos tipos de cartílago. Estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y sus movimientos uno respecto al otro están bajo el control de músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. Bueno, en la placa los que van a ver, como igual que en la lengua, van a ser el músculo intrínseco, ¿cierto? El extrínseco no, porque está por fuera y no hay corte de ese músculo. La laringe entonces se divide en tres regiones, que son la supraglotis, que comprende la epiglotis, las cuerdas de pliegue vocales falsas y los ventrículos laringeos. Tenemos la glotis, que corresponde a los pliegues o vocales verdaderas y comisuras anterior y posterior. Y la subglotis, que es la región situada por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, que llegan hasta la margen inferior del cartílago cricoide. Bueno, afortunadamente para ustedes, no tengo las regiones, ¿sí? Entonces simplemente vamos a identificar qué es laringe. En teoría, obvio que sale. Todo lo que esté en la diapositiva ¿Qué sale. epitelio es? Bueno, ya le iba a decir. Acá tenemos entonces una sección de laringe. En esta región hay presencia de cartílago elástico. Eso es lo único que va a cambiar, porque el resto de elementos va a ser igual. Entonces, ¿cuáles elementos tendría? Epitelio, estratificado escamoso, no queratinizado, estratificado escamoso. Laxo, denso irregular, acá sí se ve bien definido, y glándulas seromucosas, de tipo acinato, miren, serosas y mucosas. Y cartílago elástico. Acá lástima que no salió, pero debería haber presencia de músculo esquelético después del cartílago. Ahí está un acercamiento de eso. ¿Sí? Miren, el estratificado escamoso, laxo, el denso irregular, las glándulas mucosas y el cartílago elástico. Miren que se ve fibroso. O si yo se la coloco en esta región, ya sería la región de donde está el cartílago hialino. Va a tener los mismos elementos. Estratificado escamoso, denso irregular, glándulas seromucosas. Bueno, en este caso hay algo de tejido adiposo, cartílago hialino, miren, músculo esquelético. Claro, porque ahí está en 4X para que saliera todo. Entonces, cualquiera de las dos regiones me identifican que es laringe. Que tiene epitelio estratificado escamoso igual que la faringe, pero acá no está la transición, entonces no lo van a confundir, y la faringe no tiene cartílago. Entonces,
no hay problema. Y el resto de las vías respiratorias tienen es pseudo estratificado, entonces tampoco lo van a poder confundir. Bueno, tráquea. La tráquea se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y termina tras bifurcarse para formar lo que serían los bronquios principales. El recubrimiento mucoso de la tráquea se compone de un epitelio pseudoestratificado con cilios, el mismo de siempre, con células caliciformes, lo que sería el epitelio respiratorio. ¿Listo? Va a tener debajo tejido conectivo laxo, hasta ahí sería lo que comprende la mucosa. Su mucosa sería el denso irregular con las glándulas seromucosas, quiere decir acinares serosas y acinares mucosas, nuevamente. Va a haber un anillo de cartílago hialino. Pero ojo, acá le llaman anillo, pero este no es totalmente cerrado. Mira, aquí estaría mucosa y submucosa, ¿sí? En este pedacito pequeño, que sería el epitelio pseudoestratificado más el laxo, que sería la mucosa, y la submucosa, que sería el denso irregular, más la glándula seromucosa. ¿Listo? En este pedacito. Y este es el anillo. Observen que no está cerrado. Este está unido por lo que llaman ahí músculo traqueal, que es músculo liso, el cual se une a lo que sería el pericondrio en los dos extremos. ¿Era anillo qué? ¿Qué? ¿Anillo qué? Cartílago hialino. De cartílago hialino. ¿Listo? Y por último va a estar la adventicia, denso irregular vascularizado y epitelio simple plano. Bueno, el epitelio pseudoestratificado entonces va a tener las siguientes células: las células cilíndricas ciliadas, que son la población predominante, y se extiende desde la luz hasta la lámina basal. Las células caliciformes, como se los dije anteriormente, son células no ciliadas que también contactan con la luz y la lámina basal, ya saben que son secretoras de moco. Las células basales, que se apoyan sobre la lámina basal pero no llegan a la luz, son las más cortas. Y acá vamos a encontrar, sobre todo en la parte final de la tráquea, las células de Kulczynski. Estas son unas células neuroendocrinas, que quiere decir que secretan hormonas. Entonces también se apoyan sobre la lámina basal, se localizan principalmente en la bifurcación de los bronquios lobulares. Y estas secretan hormonas características como son la serotonina, la calcitonina, la hormona antidiurética y la hormona adrenocorticotrópica. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí de cerca la mucosa y la submucosa. Ahí hay un error en el gráfico donde está marcado la submucosa. Bueno, acá sería el epitelio pseudoestratificado, laxo, que bueno, ahí no se ve lejos muy bien. Acá sí sería su mucosa, sería todo esto, no tan corta como lo marcaron ahí, que sería el denso irregular más las glándulas seromucosas. Y observe, acá está el músculo liso, que lo llaman ahí músculo traqueal, uniéndose al pericondrio de la parte final del cartílago hialino. Bueno, este es de ese libro, ahí el cartílago hialino también se ve feito por la coloración. Este es de otro libro, mírenlo, pseudo estratificado, y es más, acá se ve mejor el epitelio pseudo que en el anterior. Laxo, acá sí se ve bien marcada hasta donde llega la mucosa, ¿sí ve? Ahí hasta como una división. Y desde aquí hasta acá sería la submucosa, el denso irregular más las glándulas seromucosas. Ahí está el músculo liso uniéndose al pericondrio de lo que sería el cartílago hialino. Otra fotografía de otro libro. Este sí está marcándonos bien lo que es la mucosa. Miren, epitelio pseudo más la lámina propia, que es el laxo, la mucosa, y la submucosa, que sería la glándula más el tejido conectivo denso irregular. Bueno, este es de cartílago hialino ya de cerca. Y por último tenemos los pulmones. Son los pulmones, esta sería la placa como más amplia. De estas se les van a tocar hacer unas 2 o 3 dibujos. ¿Por qué? Porque tiene varias estructuras. Entonces tenemos los bronquios primarios o bronquios lobulares o bronquios principales, cualquiera de los 3 nombres. Estos no los vamos a ver. Esta sería la única placa de pulmón que no vamos a ver. ¿Por qué? Porque los bronquios lobulares no están dentro del pulmón, están fuera del pulmón. Es la parte donde se bifurca la tráquea, ¿cierto? Y estos tienen las mismas características que la tráquea, excepto que van a ser de menor grosor, o sea, menor cantidad de tejido. Esto no los vamos a ver. Vamos a ver entonces ya dentro del pulmón lo que serían a partir de los bronquios secundarios. Estos sí los vamos a ver. Entonces vamos a ver bronquios secundarios,
que ya serían intrapulmonares, los cuales se dividen posteriormente en bronquios terciarios, o estos también les llaman segmentarios. ¿Por qué? Porque ahorita me van a dar cuenta que lo que es el cartílago hialino que estos poseen no está completo sino por segmentos o por placas. Bueno, vamos a ver entonces una fotografía del bronquio secundario. El primero. El bronquio secundario, bueno, es una estructura más grande, de las estructuras más grandes del pulmón. Observen, va a tener epitelio pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, el mismo epitelio que la tráquea, tejido conectivo laxo. Pero acá mire que hay una diferencia con la tráquea. ¿Qué pasó con el músculo liso? Está como un anillo y ya no está haciendo la función de unir el cartílago. ¿Sí ves? Esta es como un anillo alrededor del bronquio secundario. Después sí está el denso irregular fibroelástico con las glándulas seromucosas. Y por último estaría el cartílago hialino. ¿Sí ven? Ahí cambia un poco la forma en que está distribuido los tejidos. Este es del libro. Mira, ahí está lo mismo. Pseudo, laxo, músculo, liso, el anillo, denso irregular y cartílago hialino. Acá está, mire, glándulas seromucosas. En la parte de acá, después del músculo, ¿cierto? Y un poquito más allá, también lo vamos a encontrar. ¿Por qué se ve diferente al anterior? El corte. Este quedó a lo largo del cartílago. Y el anterior lo cortaron de esta forma. Al cortar el cartílago así, estas placas pues se van a ver así, ¿se ve? Se ve que están alrededor, pero quedaron como en segmentos, pero alrededor de toda la estructura. ¿Listo? Bueno, esto sería entonces el bronquio secundario. Mírenlo bien, miren la forma, vean que es bastante grande. Conforme los bronquios se hacen más pequeños, entonces se observan placas de cartílago irregulares. Cada una de estas placas corresponde a cartílago hialino, que se rodea de unas fibras de tejido conectivo llamado pericón. Bueno. Acá tenemos entonces lo que sería el bronquio terciario segmentario. ¿Por qué se le llama así? El bronquio terciario, bueno, es una estructura más pequeña, como pueden darse cuenta. Tiene una luz más plegada. ¿Sí? Hay plegamientos en la superficie. Tiene el mismo epitelio, pseudoestratificado con cilio, con células caliciformes. Tiene la misma lámina propia, tejido conectivo laxo. Tiene el mismo anillo de músculo liso. Tiene el denso irregular con las glándulas seromucosas. Ahí se alcanzan a ver, ahí se la están marcando. Pero en este caso, observen, la cantidad de cartílago es menor. Son placas que no alcanzan a abarcar toda la estructura. ¿Listo? Esa sería la característica del bronquio terciario. Este es de las placas que ustedes van a ver. Miren que tiene las mismas características que acabé de escribir. Pseudo, laxo, anillo de músculo liso, el denso irregular, mira, ahí están las glándulas, denso irregular fibroelástico, como las glándulas, y observe que ahí solamente hay algunos segmentos de cartílago. ¿Listo? Entonces, bronquio terciario, bronquio secundario. Siguiente estructura, bronquiolo. Este no posee cartílago en sus paredes. Primera diferencia. Posee células de clara que está haciendo referencia al epitelio. En este caso, el epitelio cambia. Va a ser o cúbico simple o cilíndrico simple. Entonces cambió el epitelio. No hay células caliciformes. Ahí no está escrito, pero no hay células caliciformes. No hay glándulas seromucosas de tipo acinal. ¿Qué conserva? El tejido conectivo laxo, el anillo de músculo liso y el denso irregular fibroelástico. Entonces, repito nuevamente, ¿qué se eliminó? Cartílago, las células caliciformes y las glándulas seromucosas, y el epitelio cambió de pseudoestratificado a cúbico simple o cilíndrico simple. ¿Y sigue teniendo músculo liso? Sí, sigue habiendo músculo liso. Mírenlo acá. Ojo que se parece mucho al bronquio terciario. Pero, miren, acá va a tener o epitelio cilíndrico o cúbico. Laxo, pero se ve que no hay células caliciformes ni hay glándulas seromucosas.
Ni cartílago. Anillo de músculo liso, denso irregular, y donde debería estar el cartílago tampoco está. ¿Ven? Entonces, bronquiolo. Acá tenemos este de las placas que ustedes van a ver. Mire, por ejemplo, acá está con cúbico, laxo. El anillo acá se ve perfectamente. Y el denso irregular, fibroelástico. Mire, esta es de otro libro, pero mire que todos tienen la misma característica. Acá hay combinación de cilíndrico y cúbico, laxo, anillo de músculo liso. Bueno, y el denso irregular fibroelástico está por acá. Ahí se alcanza a ver un poquito. ¿Sí ven? ¿Qué es eso? Blanco. ¿Qué es lo blanco? Eso se le llama alveolos. Lo que pasa es que esta placa está patológica. Ahorita les explico por qué. Observe este alveolo. Perdón. Y observe este alveolo. ¿Qué diferencia le ve? La forma. No, la forma no. Las células. En celular. Un alveolo normal se debería ver así de delgado. Ok. No con esas acumulaciones. Mira, esto sería un pulmón sano. Así se ve. Delgadito. Delgado. O sea, lo que es conducto alveolar, saco alveolares y alveolos se tienen que ver así de delgados. Lo único que tienen que ver gruesos son los bronquiolos o los bronquios, por la cantidad de tejidos que poseen. Bueno, y vamos en bronquiolo. Siguiente, bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio. Bueno, le voy a leer este pedacito y se lo explico. La porción del sistema respiratorio está compuesta por los bronquiolos respiratorios, conductos sacoalveolares y alveolos. Los bronquiolos respiratorios son la primera región del sistema respiratorio en que puede ocurrir el intercambio de gases. Sus paredes están interrumpidas por la presencia de estructuras semejantes a sacos de pared delgada, conocida como alveolos, donde puede ocurrir el intercambio gaseoso. Bueno, ahí dice que el bronquiolo respiratorio hace intercambio de gases. No lo hace. Lo que pasa es que este está unido a los conductos o sacos alveolares que contienen los alveolos, que sí son los que hacen el intercambio gaseoso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a identificar esta que me gusta más, lo que es el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio no es una estructura cerrada, es abierta, y esa sería la principal característica para identificarla. El bronquiolo respiratorio sería de aquí hasta aquí. Esto no, esto es un bronquiolo terminal que ya lo vamos a ver. Miren, sería esta porción. Eso sería un bronquiolo respiratorio, nunca está cerrado. Va a tener también epitelio cúbico, cilíndrico, laxo, músculo liso, pero acá ya no es un anillo porque no es una estructura cerrada, son fibras de músculo liso y denso irregular fibroelástico. Los tejidos siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la forma, ahora sí, se guían por la forma de la estructura. Tiene que ser abierta. Y esa estructura se une siempre, ya sea con un conducto alveolar, como en este caso, o con los alveolos, que son estos, o con los sacos alveolares. Por eso lo llaman respiratorios, porque tienen contacto con las estructuras que sí hacen el intercambio gaseoso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver otro. El primero, lo mismo. El bronquiolo respiratorio, ¿cuál sería? Empieza acá y llegaría hasta acá. En este caso también se une con el conducto alveolar. ¿Listo? Ese sería el bronquiolo respiratorio. ¿Cómo lo identifican? Miren, más grueso. ¿Sí? En este caso se ve con cúbico simple, vean, ¿no? Ahí va. Y se unió acá con los conductos alveolares. Esos serían los bronquiolos respiratorios. Ahora vamos a ver qué es un conducto, saco alveolar y alveolo. Un conducto alveolar surge de un bronquiolo respiratorio. Se ramifica y cada uno de sus conductos alveolares resultantes suele terminar en una invaginación ciega compuesta de dos o más grupos pequeños de alveolos, y en la pared de cada racimo se conoce como saco alveolar. Imagino que no lo entendieron. Entonces lo voy a explicar. Lo voy a explicar de pequeño a grande. Primero, que es un alveolo. El alveolo, entonces, si queda perfectamente cortado el alveolo,
en la placa histológica del alveolo se tiene que ver así, redondito. Eso sería un alveolo. Recuerden, paredes delgadas. ¿Listo? Entonces, eso sería alveolo, 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 alveolo. Todos los redonditos son alveolos. Hasta ahí, claro. Ahora, los alveolos en el pulmón están en una estructura que se llama el saco alveolar. ¿Y cómo lo vamos a identificar acá? Si todo se ve delgado. Pues fácil. Es una estructura cerrada, por eso dice que es una estructura ciega y en la teoría, la cual tiene estas ondulaciones. Quiere decir que cada una de estas ondulaciones es un alveolo. Y toda la estructura se le llama saco alveolar. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué es un conducto alveolar? Un conducto alveolar se forma cuando varios sacos alveolares se unen y forman una cavidad más grande. Mire, saco alveolar, otro saco alveolar, otro saco alveolar, otro saco alveolar, y se unieron y formaron toda esta estructura con esta cavidad grande. Ya esto se le llama un conducto alveolar. ¿Ve? Fácil. Por eso acá, miren, ¿sí? Conducto alveolar porque es una estructura grande. Las pequeñas ondulaciones, alveolas. ¿Ve? Esto quiere decir que esto sería un saco alveolar. Esto también sería un saco alveolar, este sería un saco alveolar. Y este conducto alveolar porque hay varios sacos alveolares. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, y terminamos con el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, bueno, ahí no está escrito, pero el bronquiolo terminal es esta estructura más pequeña, generalmente lo vamos a ver pegados al bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Mire, por ejemplo, ahí está, esto es un bronquiolo terminal, es el más pequeño de los bronquiolos. Tiene músculo liso, pero no se ve tan definido como el anillo de músculo liso del bronquiolo normal. Y además de eso, tiene los mismos componentes, pero no se ve tan ondulado. Recordemos el bronquiolo. Mire, ¿sí? Los plegamientos que tiene, y observe que este es un poco más liso. Ese también sería un bronquiolo terminal. Si ve que no se ve el anillo perfectamente, como se le ve a estos. Estos sí se lo tienen bien marcados. Y mire, acá el otro, ¿sí ve? O este que tenemos acá, también es un bronquiolo terminal. ¿Sí ve? Aunque tiene el músculo liso, no se ve tan marcado como el otro y no se ve tan ondulado. Eso sería un bronquiolo terminal. Igual lo vamos a ver en práctica. A ver qué falta por acá. Esto. Bueno, y el alveolo, ya vimos que es el alveolo. Estos cómo están compuestos. El alveolo entonces está compuesto por dos tipos de células, que son neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 representa el 40% de las células y el 90% de la superficie del alveolo. Son células planas con núcleos aplanados. Eso a nivel morfológico, a nivel celular, escasa mitocondrias y organelos y permite la difusión gaseosa, que sería su función. ¿Qué es el neumocito tipo 1? El mismo epitelio simple plano. ¿Se acuerda cuando vimos epitelio simple plano que tiene funciones de intercambio? Bueno, es el mismo epitelio simple plano, sino que se le conoce acá en el alveolo como neumocito tipo 1. Tenemos el neumocito tipo 2. Esta es una célula secretora. Quiere decir que a diferencia del neumocito tipo 1, que es aplanado porque cumple la función de epitelio y además de intercambio, esta es una célula grande porque secreta. Entonces representa el 60% de la población celular, del 5 al 10% apenas de la superficie alveolar. Son células redondeadas con núcleos redondos. A nivel morfológico, a nivel celular, tiene gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, vesículas electrodensas, cuerpo esférico de material laminar, y secretan, porque ya les dije que es una célula secretora surfactante pulmonar. En caso de daño de distribución de los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 aumentan de número y de tamaño para suplir esa necesidad. Bueno, ¿y qué es el surfactante pulmonar?
que secretan esto. Es una sustancia presente en los pulmones, específicamente en los alveolos. Está compuesta en un 80% por fosfolípidos, predominantemente la dipalmitoilfosfadilcolina, el 12% corresponde a proteínas y el 8% a lípidos. Y su principal función es reducir la tensión superficial alveolar. Bueno, vamos a verlo entonces de cerca. Acá tenemos los alveolos, ya los conocemos, ya sabemos que son toda la estructura redondeada, fácil, ¿cierto? Miren, neumocito tipo 2 son las estructuras más grandes, fácil identificarlas. Y la achatada en toda la pared, neumocito tipo 1. Eso es todo. Neumocito tipo 2, mírela, ahí se alcanza a ver completa. Neumocito tipo 1. Dime. Ok. Yo no entendí. ¿Me puedo volver a explicar? ¿Pero qué le explico? Ese, ¿me los muestro otra vez? Tipo Claro. 1 y Espérenla, traigo un marcador. El tipo 1, el tipo 1 es grande, ¿sí? ¿Y si ve lo morado? el borde. Ese es tipo 1, eso es tipo 1. Y los otros grandes es tipo 2. Se ven en ese uno. Se las mando. Tipo 1. Neumocito tipo 1, este. Y ya este grandote, eso es imposible que no lo vean, neumocito tipo 2. Es que yo pensé que estaban los dos en el mismo. ¿El tipo 1 recubre el 2? Sí. Claro, porque el neumocito tipo 1 es un epitelio. Y es un epitelio plano. Por eso se ve como una rayita. En este caso, a este queda un poco más de frente y lo podemos ver. Pero generalmente se ve así como una rayita. Porque es una célula aplanada. Ya se volvieron del epitelio siempre plano, ¿no? No, sino que yo. Y eso se ve así. Escamoso también, ¿cierto? Claro, Ajá. escamoso simple. Escamoso Bueno, simple. simple plano es lo mismo. Por eso es que se ve así. ¿Sí ven? Por acá iría lo mismo. Y la grandotota es el neumocito tipo 2. O sea, ese sí no tiene pelos. Bueno, eso sería entonces todo lo de pulmón. Si se dieron cuenta, el único que sí le van a tocar va a ser varias dibujos, sería la de pulmón. Así que tiene varias estructuras. El resto son poquitas. Son fosas nasales, laringe, nasofaringe, tráquea, y yo creo que le sale una entre 2 o 3 placas de 3 dibujos de pulmón. Pero en realidad es una placa, ¿no? Este parcial va a estar corto en placas. Siguiente sistema, también solamente 5. Vea, solamente 10 en este corte. En estos dos temas. Tenemos sistema endocrino. Entonces tenemos la tiroides, paratiroides, glándula adrenal o suprarrenal, glándula pineal o epífisis y la glándula hipófisis. Ellos tienen unos mensajeros químicos producidos por estas glándulas que son de origen proteico, polipeptídico, los cuales son muy hidrosolubles. Entre ellas están, por ejemplo, la insulina, el glucagón, folículo o la hormona folículo estimulante. Quiere decir que estas se disuelven fácilmente en agua. ¿Listo? Tenemos hormonas derivadas de los aminoácidos que son hidrosolubles, como son la tiroxina y la adrenalina. También se disuelven en agua, pero las anteriores son más hidrosolubles. O sea, se disuelven con mayor facilidad. Y tenemos las hormonas derivadas de los esteroides y ácidos grasos que son liposolubles, o sea, solubles en lípidos, como son la progesterona, el estradiol y la testosterona, entre otras, ¿no? Ahí solamente son algunos ejemplos. Bueno, a nivel morfológico entonces tenemos la primera, que sería la glándula tiroides. La glándula tiroides entonces se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, sería esta que vemos acá. Esta glándula contiene folículos tiroideos. Los folículos, les recuerdo, aunque esto ya lo vimos cuando vimos la clasificación, ¿cierto? No me voy a quedar tanto ahí, sería toda la estructura. Va a estar compuesto por epitelio cúbico simple, pero a la vez estas también son células glandulares.
que forman esta estructura que es una cavidad en realidad, un hueco, para almacenar esta sustancia Las que se le hormonas. llama coloide. Coloide. Coloide, ¿listo? Y al epitelio, en este caso, se le llaman células foliculares. Se comportan como epitelio, pero a la vez también como glándula. Y producen la tiroxina y la triiodotironina. Tiroxina también, la tiroxina es la T4, pero también se le llama tetraiodotironina. Y la T3, que sería triiodotironina. ¿Listo? Esas serían las dos hormonas que se producen ahí, Pero podemos que poner. sería el coloide. Acá está, tranquila, ahí está la siguiente diapositiva, está, mira, ahí está. Tiroxina o Triiodotironina. tetraiodotironina. Uy. No. Pero puede poner, en dado caso, T3 y T4. No. No, ¿No? Con el o me coloca tiroxina o me coloca tetraiodotironina. Me creo que aprende más tiroxina. Tiroxina. Y la otra es de 3, triiodotironina. No porque usted nos aprende el nombre y me toca obligarlo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí claros. Bueno, y nos falta algo. En esta glándula hay unas células que se le llaman células parafoliculares. Y estas producen la calcitonina. ¿Cuáles serían las parafoliculares? En esta es la placa que ustedes van a ver. Miren, células foliculares, ¿cierto? Perdón, estructura folicular. Células foliculares, coloide. Y las que no hacen parte del folículo se le llaman células parafoliculares y estas son las que producen la calcitonina. Fácil, no tiene mayor complejidad esta glándula. Alrededor, no está en la fotografía, vamos a encontrar una cápsula de tejido conectivo denso irregular vascularizado. Es una doble cápsula, quiere decir que tiene dos capitas. ¿Ibas a decir que no? No, estaba preguntando. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, y recuerden que esta, como es una glándula endocrina, todas las que vamos a ver hoy no tienen conductos, sino vamos a encontrar mucho vaso sanguíneo o vaso linfático en medio por donde van a enviar las hormonas. Eso sería todo de la glándula tiroides. Muy fácil, ya la conocía, solamente complementamos lo que hacía falta. Bueno, funciones. Bueno, acá tenemos entonces los vasos sanguíneos, van a encontrarse alrededor de estos folículos. La tiroides se rodea de una doble cápsula de tejido conectivo denso irregular vascularizado, como se lo dije, que no estaba ahí en la fotografía, después lo vemos. Y la glándula tiroides responde a la hormona hormona estimulante de la tiroides desde la semana 22 de la vida fetal, y la ausencia congénita de la tiroides determina lesiones neurológicas irreversibles al lactante o cretinismo. ¿Por qué? Porque esta hormona durante el desarrollo embrionario y en una de las funciones que tiene la tiroides es el desarrollo del sistema nervioso central. Si hay ausencia no se desarrolla y por eso causa este efecto. Bueno, ahí están las funciones generales: mantenimiento de la temperatura, regulación del consumo de oxígeno, mantenimiento del peso, contracción del corazón, síntesis proteica, metabolismo del colesterol y triglicéridos, crecimiento somático, diferenciación y maduración del sistema nervioso central en el desarrollo embrionario y regulación del metabolismo del calcio, que esto sí lo hace la calcitonina, ¿cierto? Bueno, esas serían entonces las funciones generales de esta glándula. Siguiente, paratiroides, también ya la conocemos. Esta es de tipo cordonal, ¿cierto? Es la contraria de la folicular, que sería la tiroides. Son células sueltas, forman escomoideras. Esta la vamos a encontrar a nivel morfológica pegada a la tiroides, como pequeñas estructuras redondeadas o ovoides en la superficie posterior de la tiroides. A nivel histológico, esta tiene dos tipos celulares, que son las células principales
y las células oxífilas. ¿Cuál diferencia ven ahí? El color. Sí, un poquito más pálida, sí. El Y- tamaño, No, la otra cosa. concentración, ¿no? El espesor. Menos, No. menos cantidad de mucho. ¿Ven lo mismo por fuera de la célula que acá? El color. O sea, lo rosadito. ¿Y qué es la rosadita? Sustancia es. Recuerden que todo lo que está por fuera de la célula se llama sustancia extracelular. Ok. ¿Ve? No rosadito, no color, no. La sustancia extracelular, que en el caso donde están las células principales no está. ¿Cierto? Porque a veces es muy difícil la coloración. Sí, se ven un poquito más pálidas, tienes razón. Pero si usted no tiene el ojo entrenado, a veces lo ve del mismo tono. Sí. ¿Ve? Entonces, otra forma de identificarlas es por la sustancia extracelular que estas poseen. A diferencia de donde están las principales, que hay poca sustancia extracelular. ¿Listo? Esa sería la característica. ¿Qué más tiene esta glándula? Pues por ahí alguno que otro vaso sanguíneo por donde van a enviar la secreción. Eso es todo de la glándula paratiroides. Fácil. Bueno, entonces, las células principales, estas secretan la hormona paratormona o paratiroide. Y las células oxífilas son ricas en mitocondrias, corresponden posiblemente a una forma de transición de las células principales. ¿Por qué posiblemente? Porque aún no se ha concretado qué es la función específica de estas células. Estas células se disponen de un tipo cordonal, como ya lo había dicho, pero en ocasiones pueden verse estructuras parecidas a folículos. Tranquilo que las placas que yo tengo todas son de tipo cordonal, no tienen estructuras parecidas a folículos, pero puede darse el caso. Ejemplo, mira, acá está, esta la bajé de internet. Acá hay estructuras, miren, en estas paratiroides, vean, que parecen folículos, ¿sí ven? Mira, acá hay uno visto de cerca, ¿ves? Pero tranquilos que la que ustedes van a ver se parece mucho a esta. No hay estructuras de esa forma. Miren, ahí está, células principales y células oxífilas. Ahí está, se la están marcando. ¿Sí ven la diferencia? Siempre con sustancia extracelular. ¿Sí ven? Las otras tienen poca sustancia extracelular. Ahí siempre se ve la diferencia. Y sí, se ven como un poquito más separado, un poquito como un tonito un poquito más pálido, pero así como que no hay mucha diferencia en el tono. Bueno, la hormona paratiroides entre las funciones regula el equilibrio de ion calcio y fosfato en la sangre, actuando principalmente a dos niveles. En el tejido óseo estimula la reabsorción del hueso mineralizado por los osteoclastos y la liberación de calcio a la sangre. ¿Qué quiere decir? Que hace que activen, que los osteoclastos empiecen a su función de reabsorción de minerales. Y en los túbulos uriníferos en los que estimula la reabsorción otra vez de calcio y activa la producción de vitamina D activa. Cuando las concentraciones de calcio son bajas, entonces las hormonas paratiroides recuperan la homeostasia actuando sobre los osteoblastos que inducen la reabsorción de hueso por los osteoclastos. Y la hormona paratiroides también se liga al receptor de superficie celular de los osteoblastos para regular la síntesis de 3 proteínas esenciales para la diferenciación y función de estos osteoclastos. Quiere decir que con la ayuda, no coloqué las proteínas porque tienen unos nombres bien complicados, pero lo que hace es estimular que estos osteoblastos se conviertan en osteoclastos. Siguiente, glándula adrenal o suprarrenal. Esta es también una glándula endocrina y se encuentra a nivel morfológico en el polo superior del riñón. Sería esta que vemos acá.
Miren la forma. Observen que tiene una estructura más delgada a los lados y más gruesa en la parte central. Esta va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso irregular que no está escrito ahí. Entonces tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular vascularizado. Y ya debajo de esa cápsula vamos a encontrar dos zonas, que son la corteza y la médula. La corteza se divide en tres zonas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. ¿Listo? La zona glomerular produce las hormonas mineralcorticoides, la zona fascicular, las glucoscorticoides y la zona reticular, hormonas sexuales como son los andrógenos y los estrógenos. Y también tenemos la médula, donde se produce adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces vamos a ver la primera región, zona glomerular. Es una estrecha región subcapsular, o sea, debajo de la cápsula, contigua en su parte interna a la zona fascicular. La zona glomerular está constituida por células dispuestas de forma concéntrica, rodeadas por un estroma con capilares. Las células contienen unas pocas gotículas de grasa y el retículo endoplasmático liso bien desarrollado, eso a nivel celular. Y las células de la zona glomerular secretan una hormona mineralcorticoide, aldosterona, bajo el control de la angiotensina 2. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver entonces al microscopio? Muy fácil. Acá tenemos cápsula, ¿cierto? Sería esta la cápsula. Quiere decir que estas estructuras redondeadas que tenemos acá, de acá hasta acá, sería la zona glomerular. ¿Listo? ¿Sí? Son unas estructuras redondeadas. Acá en medio de estas siempre van a haber vasos sanguíneos. También ayuda a irrigarse a través de las trabéculas o tabiques provenientes de la cápsula. ¿Listo? Bueno, esa sería entonces la zona glomerular. De una vez, como le están sacando fotos, vamos a hacer la siguiente zona. Zona fascicular. Sería toda esa que está ahí. Ok. Entonces vamos a ver la zona fascicular. La zona fascicular predomina en la corteza. ¿Qué quiere decir? Que la más grande, como se ve después. Está constituida por células poligonales, varios lados o varias caras, en columnas verticales o fascículos perpendiculares a la cápsula. Quiere decir que son estructuras en realidad alargadas. Las células contienen un citoplasma vacuolado que refleja acumulación de goticas lípidas o lipídicas que contiene colesterol y sus metabolitos. Quiere decir que las hormonas que están produciendo acá son liposolubles. Los capilares fenestrados separan las columnas celulares adyacentes. Una red de vasos o de capilares en medio de estas glándulas. Las células de la zona fascicular secretan principalmente de hormonas glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona, bajo el control de la hormona adrenocorticotropa. Bueno, esta sería la representación gráfica de lo que sería la zona fascicular, ¿cierto? Zona glomerular, y esta sería la zona fascicular. Ojo, porque es difícil verla en menor aumento, sus estructuras alargadas. Ya si lo acercáramos, ya la veríamos un poco más y su forma original o su forma real, que sería una estructura alargada. ¿Listo? Esa sería entonces la zona fascicular o fasciculada, como la llaman ahí. Igual. Siguiente, zona reticular. ¿Cuál sería acá? En las placas, la zona reticular sería esta. Va a ir, acá termina. Y más o menos, es que es un poquito complicado verla. Más o menos va como así. ¿Listo? Esa sería la zona reticular. Observe que se ve un poco más pálida. Sí. Y se ve, aunque están lejos, se ve más redondeada.
¿Listo? Ok. Entonces, la zona reticular es más delgada que la zona fascicular, sí, es de tamaño más reducido, aunque más gruesa que la zona glomerular, sí, es más grande que ella. Está constituida por células anastomosadas que forman una red o retículo rodeada de capilares fenestado, ¿no mismo? Estén entrelazadas estas células y en medio de esto están también la red de capilares para enviar las hormonas por estos capilares. Las células de la zona reticular secretan principalmente hormonas esteroides sexuales bajo el control de la hormona adrenocorticotrópica. Y tenemos por último la zona medular. La zona medular contiene dos poblaciones rodeadas de sinusoides venosos. Las células secretoras de adrenalina que representan el 80% de las células de esa zona y las células secretoras de noradrenalina que representan el 20%. Bueno, ¿cuál sería la zona medular? Esa sí está muy bien marcada, no hay problema. Sería toda esta que tenemos aquí. ¿Sí? Toda esta sería la zona medular. Se lo escribo, zona medular. Ahí para que no se rompa ahí. Zona medular. ¿Qué serían los sinusoides venosos? Los sinusoides venosos son todos estos espacios pequeñitos compuestos por capilares o pequeños vasitos. Eso es lo que llaman sinusoides venosos. ¿Listo? Y acá se disponen de tipo cordonal estas células secretoras. Son células sueltas. Bueno, esas serían entonces todas las zonas de la glándula suprarrenal. Como es una estructura ovalada, acá se vuelve a repetir lo mismo. Esta sería zona reticular, nuevamente iría zona fascicular y nuevamente zona glomerular y la cápsula. Quiere decir que es una estructura cerrada, ¿cierto? Entonces, después de la mitad, la que no se repite es la zona medular. Acá se vuelve a repetir lo mismo exactamente que lo de arriba. Bueno, funciones. La zona glomerular, ahí se producen las hormonas entonces mineralocorticoides, específicamente la aldosterona. A niveles de los tubos renales aumenta la reabsorción del sodio, inhibe el nivel de sodio secretado en la orina, manteniendo el volumen y la presión sanguínea. Estimula la absorción de sodio y secreción de potasio en el tubo distal y colector de riñón, mecanismo renina-angiotensina y mecanismo de regulación del potasio. Zona fascicular. Entonces ahí se producen las hormonas glucocorticoides. El cortisol que se produce ahí controla el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Y la corticosterona junto al cortisol suprimen las reacciones inflamatorias del cuerpo, también afecta al sistema inmunológico. En la zona medular, entonces, la adrenalina, específicamente la epinefrina, aumenta la frecuencia y la fuerza de contracciones del corazón, facilita el flujo de sangre del músculo y al cerebro, causa relajación del músculo liso, ayuda a convertir el glucógeno en glucosa en el hígado. Y la noradrenalina, específicamente la norepinefrina, tiene poco efecto en el músculo liso, en el proceso metabólico, en el gasto cardíaco y efectos vasoconstrictores fuertes, aumentando la presión sanguínea. Bueno. Ahí no metí las glándulas sexuales porque igual las vamos a ver cuando veamos sistema reproductor. Tenemos la siguiente glándula. La glándula pineal. Esta es pequeña y está ubicada cerca al centro del cerebro. Este que tenemos acá es la glándula pineal. Contiene células sensibles a la luz. Secretan melatonina. La melatonina es la llamada hormona del sueño. Esta es en forma rítmica con valores máximos durante la noche y una rápida caída durante el día. ¿Qué quiere decir? Que no las de oscuridad va a haber mayor producción, pero se suprime cuando hay luz. La exposición a la luz, entonces, durante el ciclo de oscuridad interrumpe la producción de esta melatonina. A nivel histológico, entonces, tenemos esta glándula tiene una cápsula. La cápsula deriva de una envoltura que se llama la pía madre, que esta
proviene de las envolturas del cerebro o cerebelo, como son la pía madre, dura madre, aracnoides, pero específicamente de la pía madre. ¿Listo? Y está compuesta por tejido conectivo denso y regular colagenoso. De ella van a derivar tabiques derivados de la cápsula que dividen la glándula en glóbulos incompletos. Bueno, debajo de la cápsula vamos a encontrar un sinnúmero de células de tipo cordonal. Y hay tres tipos de células que vamos a encontrar aquí. La primera, células parenquimáticas, arenilla cerebral o acérbulos. Creo que se escribe así, acérbulos cerebrales. ¿Listo? Células parenquimáticas, arenilla cerebral o acérbulos cerebrales. Creo que se escribe así, a ver, por acá debe estar. Así, sí está bien. Lo que me faltó fue la tilde. Acérbulos cerebrales. Bueno, estas células se caracterizan por la presencia de concreciones calcificadas en espacios intercelulares denominados arenilla cerebral o células parenquimáticas o acérbulos cerebrales. ¿Cómo lo vamos a identificar? Estas son las más fáciles. Se ven como estructuras negras. Eso que se ven como manchas es la arenilla cerebral o acérbulos cerebrales o células parenquimáticas, porque son concreciones calcificadas. ¿Sí? Entonces es como una estructura agrupada y forman esas estructuras de color oscuro. La siguiente, los pinealocitos. Esta es la célula más abundante ahí. Los pinealocitos, entonces la célula predominante, la glándula pineal, esta es la célula endocrina secretora, quiere decir que esta es la que secreta la melatonina, organizadas en cordones, como ya les dije, y reposan sobre una lámina basal. Se rodea de un tejido conectivo, el tejido conectivo es denso regular, vasos sanguíneos revestidos por células endotheliales y nervios. Bueno, entonces, ¿cuáles serían? En este caso, estos serían las células parenquimáticas o acérbulos cerebrales, y estas que tenemos acá, la mayoría de estas son los pinealocitos. Acá casi no se ve bien, acá porque sacamos toda la fotografía del acérbulo, acá se ve mejor. Bien. Esta que tenemos acá, o esta que tenemos acá, o esta, son pinealocitos. Fácil identificarlo porque tiene un núcleo pequeño. ¿Sí? Se ve más pálida con un núcleo pequeño. Quiere decir que serían todas estas que vemos por acá. ¿Sí ve que se ven más pálidas? Esos serían los pinealocitos. Y la última, las células intersticiales. Se encuentran entre los pinealocitos. Las células intersticiales parecidas a la guía y al tejido conectivo aportan lo que sería el soporte a los pinealocitos funcionales. Algunos autores las llaman células de neuroglía. Por eso ahí dice NG. ¿Sí? ¿Cómo lo van a identificar? A diferencia del pinealocito, que se ve más pálido con el núcleo, este se ve condensadas. Quiere decir un solo tono. No se le ve el núcleo. Observen con el acercamiento. ¿Sí ven? Se ven diferentes al pinealocito. Si lo vemos acá, pinealocitos, y estas serían entonces las de neuroglía. ¿Sí ven? Se ven diferentes, las otras se ven oscuras. Ojo con la forma, no irlo a confundir de pronto con un fibroblasto, que son estos que son alargados. Que si son fibroblastos del tejido conectivo. Bueno, fácil esta glándula. Última, y terminamos el día de hoy, hipófisis. La hipófisis, entonces, comprende dos tejidos a nivel embriológico: la adenohipófisis o porción epitelial glandular y la neurohipófisis o porción neural. La adenohipófisis se divide en tres regiones, que son, o tres partes: parte distal o lóbulo anterior, que es la parte fundamental porque ahí está la mayoría de células secretoras que producen la mayoría de hormonas que produce esta glándula. Parte tuberal, esta es como un collarín parcial o completo al tallo o eje infundibular. En pocas palabras, esta es la que une esa hipófisis al hipotálamo.
¿cierto? Y juntos constituyen lo que sería el tallo hipofisiario. Y la parte intermedia o lóbulo intermedio, que es rudimentario en los adultos, se trata de una delgada cuña que separa la parte distal de la neurohipófisis. Bueno, entonces vamos a verla acá. Esta es una fotografía de un libro. Nosotros vamos a ver una placa que tiene esto, así, pero no esta parte. Esta es la par tuberal, que es la que une, pero desafortunadamente no tengo la placa con esta parte. Simplemente vamos a ver una plaquita que tiene la par distal, la par nerviosa y la par intermedia, que es esta, la que separa la par distal de la par nerviosa. Bueno, entonces vamos a ver la parte distal. Vista de cerca, en la parte distal vamos a encontrar tres tipos de células, que son las cromofilas y las cromófagas. Ojo con los nombres que son muy parecidos. Las cromofilas se dividen en dos, acidófilas y basófilas. Las acidófilas se dividen en dos, que son las somatotropas que secretan la somatotropina y las mamotropas que secretan la prolactina. Pero nosotros no vamos a identificar estas dos, sino el grupo como tal, que serían las acidófilas. ¿Cómo son? Fáciles, miren. Esta es acidófila, todo este grupito. Esta es acidófila, acidófila, acidófila. ¿Qué le ven de característico? Núcleo violeta y citoplasma. ¿De qué color? Mora. Como fucsia. Rosado. Como fucsia, rosadito. Núcleo sí es morado. Citoplasma, estoy hablando. Citoplasma, lo que está alrededor. Sí, fucsia. Como fucsia rosadito. ¿Listo? Esa sería la característica de las acidófilas. ¿Por qué? Porque tienen afinidad con el electrolante básico, en este caso la racina, que es roja. Da coloración roja. Siguiente, basófilas. Las basófilas entonces se dividen en tres: corticotropas, que secretan la hormona adrenocorticotropa; tirotropas, que secretan la hormona tirotropina; y las gonadotropas, que secretan la hormona folículo estimulante y las células intersticiales. Ojo, en la mujer estimulan los folículos ováricos. Ovario. Claro, porque es una gonadotropa, de gónadas, de la parte reproductora. Entonces, los folículos de los ovarios. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿O no? Sí. En los ovarios están los folículos que se llaman los folículos primordiales. Estos son los que hacen mensualmente la división para que se madure el ovocito para ser liberado. Entonces, cuando veamos el sistema reproductor, ahí vamos a ver los diferentes folículos. Y esta gonadotropa está estimulando precisamente a esos folículos. ¿Listo? Por eso dice folículo estimulante. Y en el caso del hombre, a las células intersticiales. ¿Cuáles células intersticiales? De Leydig, que son las que producen la testosterona. Por eso el nombre gonadotropas, de gónadas, del sistema reproductor. Bueno, entonces, ¿Profe, le terminó en H o creo que no, creo que estaba así. Ahora me hizo dudar. Ahora me hizo dudar. termine? Creo que lo escribí entonces mal. Sí. No, Leydig. Creo que le metí fue una N de más. Sí. Le metí fue una N de más. Quítale ¿Cómo la lo N. escribe? Leydig. Así. Le metí fue una N de más. Bueno, ¿cómo vamos a identificar las basófilas? Las basófilas entonces van a tener núcleo violeta y ahora sí citoplasma
morado. Ahora sí, ahí esto es una basófila, pero está muy pálida. Núcleo violeta y citoplasma moradito. Esas serían las basófilas. Por eso el nombre. Y todas estas pertenecen a las cromofilas. Cromofilas. Ahora, hay otro grupito de células que serían todas estas, que son las cromofobas. ¿Cuál es la diferencia? Tienen núcleo violeta, pero observe que el citoplasma es prácticamente inexistente o muy escaso. A diferencia de los otros, que el citoplasma sí es abundante. ¿Listo? Bueno, ¿y qué es la función de las cromófabas? Las cromófabas, entonces, dicen que posiblemente sean células de sostén, aunque también se plantea la posibilidad de que sean de renovación de las células glandulares acidófilas y basófilas. Y terminamos con la par nerviosa. ¿Sí? ¿Ya? Con esta terminamos. Tenemos la par nerviosa o neurohipófisis. Esta tiene aspecto de tejido nervioso. Las células de la par nerviosa son los pituicitos. Esta sería entonces la célula principal que vamos a ver ahí. Semejante a las células de neuroglía, quiere decir que son células de sostén. Es probablemente que sirvan precisamente, ahí está, de sostén a las fibras nerviosas amielínicas, quiere decir que no tienen amielina, entonces no las vamos a ver con células de Schwann, cuyas porciones terminales están expandidas, dado que almacenan productos de neurosecreción dentro de la par nerviosa. Las regiones terminales expandidas se denominan cuerpos de Herring. Y estos cuerpos de Herring, de los axones expandidos, producen dos tipos de hormonas, que son la hormona vasopresina o hormona antidiurética, hormona antidiurética o vasopresina, que actúa en los vasos colectores de los riñones, aumentando la reabsorción de agua y la concentración de orina. Y la oxitocina, que estimula las contracciones del músculo uterino durante el parto, media el reflejo de secreción de leche al estimular las contracciones de las células mioepiteliales alrededor de los lóbulos mamarios en los senos. Ojo que acá vamos a ver dos tipos de hormonas, que son la prolactina, no sé si la nombré hoy, Sí. y la oxitocina. Estas cumplen funciones parecidas pero diferentes. La prolactina va a activar la parte secretora de las glándulas mamarias, que son las que producen la leche. Entonces, quiere decir que esta estimula la producción de leche, la prolactina. Pero la oxitocina estimula la secreción, quiere decir que actúa sobre los conductos que hacen la secreción. ¿Listo? Para que no confundan estas dos. Bueno, entonces de esta tablita que dejo, estudian la hormona, su función y el mecanismo que controla esas secreciones. Bueno, el tipo de molécula no. Sí. Listo, ahí les queda de trabajito, tranquila. ¿También? ¿Esta otra? No había, ay, todavía hizo que cambió. Ya.